En la aldea de Wanli, ubicada en la provincia de Shandong, los arqueólogos se toparon con un tramo de muro que literalmente ha revolucionado la comprensión de la historia de la Gran Muralla China. Durante excavaciones profundas en el lugar de la supuesta antigua línea defensiva, se descubrieron restos de fortificaciones cuya antigüedad, según estimaciones de los científicos, supera en varios siglos la de los tramos conocidos hasta ahora. El análisis de radiocarbono de los restos de madera y la luminiscencia estimulada ópticamente confirmaron que las estructuras halladas podrían haber sido construidas ya en el período Zhou occidental, aproximadamente entre los años 1406 y 800 antes de nuestra era. Esto significa que la Gran Muralla, tal como la conocemos, comenzó mucho antes de lo que se pensaba. Pero la verdadera revelación no fue solo esa. Bajo la muralla, los arqueólogos descubrieron restos de edificaciones, viviendas excavadas, fosas con carbón vegetal y fragmentos de cerámica. Todo indicaba que, bajo la protección de la muralla, alguna vez hubo una vida vibrante. No se trataba solo de fortificaciones, sino de parte de una infraestructura. Los científicos empezaron a hablar seriamente sobre la posible reconstrucción de la cronología histórica. ¿Qué más esconde el polvoriento paisaje chino? Una pregunta a la que ahora quieren responder decenas de grupos de investigación en todo el mundo. El fragmento de muralla hallado en Shandong podría ser más antiguo que los famosos tramos del noroeste de China por más de 300 años. Este descubrimiento fue posible gracias a una expedición arqueológica a gran escala que investigó un área de más de 1.100 metros cuadrados. El objeto, que resultó ser parte de la Gran Muralla del Reino de Qi, no solo resultó ser más antiguo de lo que indicaban las crónicas, sino que también abrió un nuevo capítulo en la comprensión de la estrategia defensiva de la antigua China. En las primeras etapas, la muralla era un terraplén de tierra apisonada con secciones reforzadas con piedra. En periodos posteriores, los constructores comenzaron a utilizar tecnologías más avanzadas, secciones ampliadas, sistemas de drenaje e incluso elementos metálicos de unión. El ancho de algunos fragmentos alcanzaba casi 30 yardas. Esto indica la presencia no solo de una función defensiva, sino también de un pensamiento ingenieril que se desarrolló durante siglos. Los científicos creen que la construcción tan temprana de fortificaciones pudo haber sido una respuesta a los constantes ataques y amenazas de las tribus nómadas. Estos hallazgos generan debates entre los historiadores. ¿Realmente la civilización china comenzó a construir líneas defensivas de manera sistemática antes de lo que se pensaba? ¿O se trata de un caso único en una región concreta? Uno de los descubrimientos más sorprendentes realizados cerca de la antigua sección de la Gran Muralla fueron los vestigios de asentamientos que claramente existían antes del inicio de la construcción a gran escala. Los arqueólogos encontraron restos de viviendas semisubterráneas, fosas excavadas con bases cuadradas y esquinas redondeadas. Este tipo de construcciones es característico de la época de la dinastía Zhou occidental y anteriormente se había encontrado principalmente en las regiones centrales de China. Cerca se hallaron fragmentos de antiguas carreteras, fosas de carbón, restos de hogueras y numerosos fragmentos de cerámica. Todo esto indica una presencia humana permanente y no campamentos militares temporales. A aproximadamente una milla al norte, los arqueólogos localizaron los posibles límites de la antigua ciudad de Pinyin, mencionada en los textos como un importante nudo en la frontera de Qi. Estos hallazgos obligan a reconsiderar el papel de la muralla. Es posible que no se construyera de forma aislada, sino como parte de una infraestructura a gran escala que incluía asentamientos, almacenes, caminos y puntos de abastecimiento. En este contexto, la muralla no es simplemente una barrera, sino un elemento de un sistema económico y político que abarca no solo al ejército, sino también a la población civil. La determinación de la antigüedad de tales estructuras antiguas requiere el uso de las tecnologías más fiables. Los científicos utilizaron una combinación de métodos: análisis de radiocarbono de restos de madera, así como luminiscencia estimulada ópticamente. Este método permite determinar cuándo fue la última vez que las partículas del suelo estuvieron expuestas a la luz, es decir, básicamente, cuándo fueron enterradas. La combinación de estos datos con el contexto arqueológico, la profundidad de los estratos, la estratigrafía y la presencia de artefactos permite establecer la cronología con bastante precisión. En el caso del muro de Qi, se identificó al menos una estructura de 4 fases, desde los terraplenes más antiguos hasta las fortificaciones de piedra modernizadas. Cada capa de tierra es como una página de la historia donde se pueden leer los periodos de paz y guerra, de reconstrucciones y decadencia. Los científicos también prestan atención al análisis geoquímico.
El cambio en la composición del suelo permite entender si se utilizó para la agricultura, si pasó por incendios, inundaciones u otras catástrofes. En el caso del nuevo tramo del muro, se ve claramente que esta tierra ha sido testigo de más de una generación de constructores y soldados. Aquí, la arqueología se convierte no solo en una ciencia, sino en una forma de escuchar la respiración de los siglos. Las crónicas históricas de China son una fuente invaluable de información, pero incluso ellas no siempre cuentan toda la verdad. Los muros construidos durante el período Qi no se mencionan en los textos oficiales de los imperios Zhou, Qin e incluso Han. La mayoría de las crónicas ponen el énfasis en los tramos más tardíos, especialmente en aquellos que fueron construidos bajo el primer emperador Qin Shi Huang. Sin embargo, los textos locales encontrados en las regiones de Shandong y Hebei hablan de terraplenes y cercas que supuestamente fueron construidos incluso antes de la unificación de China. Durante mucho tiempo, estas menciones se consideraron leyendas o errores de los copistas. Nuevas excavaciones literalmente obligan a reconsiderar este punto de vista. Ahora los historiadores empiezan a comparar los textos con las coordenadas geográficas de los fragmentos encontrados, reconstruyendo rutas y líneas defensivas olvidadas. Este es un ejemplo de cómo la arqueología y la textología pueden trabajar juntas. Una excava la tierra, la otra páginas olvidadas. Y cuanto más profundo se excava, más claro se vuelve todo. A primera vista, la Gran Muralla es solo una larga línea de piedra. Pero si se observa con más atención, queda claro. Estamos ante un sistema de defensa cuidadosamente planificado. Junto con la propia muralla, los arqueólogos estudian las torres, que se construían a intervalos determinados. Estas estructuras permitían vigilar el territorio, realizar tareas de reconocimiento y, lo más importante, transmitir señales. El sistema de señales incluía humo, antorchas y espejos. En algunos lugares se han encontrado canales que podrían haber servido para transmitir mensajes. El humo durante el día y el fuego por la noche permitían alertar de inmediato a las guarniciones más cercanas sobre la aproximación del enemigo. Estas señales podían transmitirse a cientos de millas en tan solo unas horas. Algunas torres tenían habitaciones ocultas que podían usarse para emboscadas o como refugio temporal. Los arqueólogos han encontrado dentro de las torres vasijas de barro con provisiones de comida, armas y herramientas para reparaciones. Incluso la decoración de las torres, tallados, imágenes de animales, indicaba su importancia no solo como objetos militares, sino también como símbolos del poder estatal. Todo esto crea la imagen de la muralla como un complejo sofisticado, donde cada detalle servía a un propósito concreto y desempeñaba su papel en la defensa del imperio. Con la Gran Muralla están relacionadas decenas de leyendas. Una de las más populares es la que habla de pasadizos subterráneos ocultos que conducen de una torre a otra o incluso más allá de la muralla. Según las leyendas, estos túneles se utilizaban para el desplazamiento secreto de soldados, el almacenamiento de armas o como rutas de escape en caso de asedio. Algunos afirmaban que en esos subterráneos estaban escondidos los tesoros de los emperadores. Sin embargo, los datos arqueológicos cuentan otra historia. Ningún sistema de túneles a gran escala bajo la muralla ha sido confirmado científicamente. Es cierto que en algunos lugares se han encontrado cámaras subterráneas. La mayoría de las veces se trataba de enterramientos o fosas de almacenamiento, pero no formaban parte de un sistema organizado. Además, en el relieve por donde pasaba la muralla, la construcción de túneles largos habría sido sumamente difícil. El suelo rocoso, los deslizamientos de tierra y la falta de ventilación hacían que tales construcciones fueran extremadamente arriesgadas. Los científicos creen que los mitos sobre los túneles surgieron a partir de recuerdos distorsionados, rumores y fantasías. Sin embargo, el interés por este tema no disminuye. Quizás algún día se descubra un pasadizo que realmente demuestre la existencia de una infraestructura oculta. Los recientes descubrimientos en la provincia de Shandong, donde los arqueólogos desenterraron un tramo de la Gran Muralla que data del primer período de la dinastía Zhou occidental, provocaron una verdadera revolución en los círculos científicos. Hasta entonces, se creía que la construcción de fortificaciones de tal magnitud había comenzado bajo Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Sin embargo, la datación mediante análisis de radiocarbono y luminiscencia óptica ha retrasado la antigüedad de la muralla varios siglos atrás. Esto no es simplemente una corrección de cifras, sino una revisión de los conceptos fundamentales en la historiografía china.
Ahora, arqueólogos e historiadores están obligados a reconsiderar la formación de los primeros reinos, su estrategia militar y los métodos de administración territorial. Los materiales educativos, las exposiciones museísticas y los programas de investigación necesitan ser actualizados. Además, la revisión de la datación también afecta a las culturas vecinas, la interacción con las tribus del norte e incluso la evaluación del nivel tecnológico de la sociedad de aquella época. La historia de China no solo se vuelve más profunda, sino también más rica en detalles, contradicciones y logros. Este es uno de los raros casos en los que unas pocas paladas de tierra pueden cambiar todo un capítulo del relato nacional. ¿Qué es realmente la Gran Muralla China? ¿Una construcción grandiosa, una defensa contra los bárbaros o algo más? La respuesta resultó ser más profunda. Los datos arqueológicos de los últimos años han demostrado que la muralla no era solo una barrera, sino también una herramienta de control, una infraestructura, una parte del sistema político. Unía asentamientos, controlaba la migración, dirigía las rutas comerciales, garantizaba la seguridad, pero al mismo tiempo cumplía una función ideológica, mostraba el poder del imperio. Cada torre, cada grieta en la piedra lleva la huella de una época, de decisiones, de miedo y de esperanza. La Gran Muralla no es solo una reliquia del pasado, sino un espejo en el que se refleja toda la historia de China. Se construyó durante siglos. Cada gobernante añadía lo suyo, la expandía, la fortalecía. Pero la verdadera esencia de los muros no está en su longitud o altura, sino en la idea. Es una frontera, un símbolo, un desafío. Dividía y unía, asustaba e inspiraba confianza. E incluso si parte de la muralla se derrumba, lo principal permanecerá, la memoria de las personas que la construyeron, defendieron y exploraron. La Gran Muralla es un recordatorio de que las construcciones más sólidas nacen del deseo de dejar huella, de sobrevivir a los siglos y permanecer en la memoria.